Tú estuviste en el Café de París hace mes y medio, llegaste con un BMW rojo y entregaste una cosa a una conocida pareja, que desde luego no voy a dar los nombres. ¿Y por qué no dar los nombres de la pareja? Porque no, Maciel, porque no. Y ya está. ¿Y por qué solamente hombre, le preguntas a él? No, porque es que yo lo que quiero es hablar con el que está presente, no con los que están ausentes, Maciel, no tiene nada que ver. ¿Pero has llamado a los que están ausentes o a un camarero? Maciel, no te líes, que no tiene nada que ver. Es que no me parece oportuno. Él entregó una cosa en mano y se le dieron 10.000 pesetas. Hace mes y medio tú llegaste con un BMW rojo al Café de París, que está en Malasaña de Madrid. Mira, te voy a decir una cosa. No, claro. Mira. Yo voy a decir dos cosas. La primera, te he dicho que no soy traficante y nunca lo he hecho. Y la segunda, te voy a tirar este agua para que te mojes. Hombre, por favor. Sí, porque yo no soy traficante y no he sido nunca. Sí. Mucho antes de que la crónica social se convirtiese en el plato estrella de las cadenas privadas, en el patio de mi colegio repetíamos aquello de "que te calles, Carmele", chavales de menos de 10 años repitiendo eso como loros y ni siquiera sabíamos bien a qué hacía alusión. Marcó un antes y un después en televisión, se convirtió en el estandarte de la prensa rosa y en el padre de algunos programas que le sucedieron después. Un espacio rendido al directo donde todo podía ocurrir, una fábrica de memes y de trending topics cuando ni siquiera imaginábamos que podríamos consultar internet en el teléfono móvil. El futuro llegó a la televisión hace ya más de 20 años y no supimos verlo. Nadie cuestiona la repercusión que tuvo aquel invento del ente autonómico valenciano ni la puerta que abrió para que hoy en día se hagan cosas en la pequeña pantalla incluso más toscas o zafias. Todos los expertos coinciden. Fue un programa muy innovador y vanguardista, una forma de hacer televisión que luego copiaron las cadenas privadas y propició espacios como La Noria, Salsa Rosa, Abierto hasta el anochecer y ¿Dónde estás, corazón? Sí, es innegable que Tómbola fue el primero en instaurar en televisión el todo vale. La fórmula no podía ser más sencilla. Un grupo de periodistas especializados en crónica social, una corte de famosos de primera línea y una serie de invitados desfilando por plató para ser entrevistados. A la cabeza Chimo Rovira, el toque valenciano que necesitaba el programa, y una rara avis dentro del mundillo. Lo que Chimo no imaginaba era que iba a terminar conduciendo uno de los programas más míticos de la historia de la televisión, y tampoco que esto iba a marcar su carrera para siempre. Los ataques cruzados dieron pie a situaciones esperpénticas y surrealistas que ya forman parte de la historia de la televisión. Genialidad para algunos, telebasura para otros. Lo cierto es que este programa no dejaba indiferente a nadie. En la época anterior a Tómbola, en la televisión se llevaban las entrevistas amables a rostros conocidos, pero con la llegada de este nacía un nuevo formato que representaba una jauría de periodistas que sometían a un tercer grado al famoso de turno. El dinero era el medio y el fin era ahondar en las miserias más profundas del entrevistado. Con un añadido que puede parecer baladí pero considero importante, este programa nació en la televisión pública. Entonces, ¿cómo nació Tómbola? ¿Por qué se canceló? ¿Sabías que Tómbola llegó a provocar una crisis de estado? Però sí és de veres que en Tómbola va ser un abans i un després. No ho dic jo, realment, inclús en sesudos tratados de asuntos de periodismo, periodisme d'entreteniment, de televisió, d'entreteniment, sí que es parla de que abans de Tómbola no es feia aquest tipus de tele, que agradarà més o agradarà menys, una manera de fer televisió que avui dia es manté en gran èxit, i no estic parlant únicament de Sálvame, si tu te fixes els debats, tots els debats pràcticament que fa Telecinco tenen un format molt semblant, inclús n'hi ha debats que parla d'actualitat i es parla de política en una disposició també, si vols, un tant tombolera, no? En realitat, allò no era una entrevista, allò era el caos. Tu portaves al sofà Camilo VI Pau, no sabia per on li venia, allò, sumir en el caos l'invitado. I allò, pues, va funcionar primer com a format i després com a manera de plantejar tele de manera fresca, espontània,
faltona. Allá por los 2000 se consolidaron en las parrillas de las cadenas de televisión españolas programas especializados en noticias del corazón. Por las mañanas, por las tardes, por las noches. La información del corazón es un tipo de información periodística especializada en cuanto a contenidos, del mismo modo que lo es la información política, la económica o la deportiva. Para entender este fenómeno televisivo hay que hacer una referencia obligada a la prensa del corazón, ya que por su contenido y audiencia estos programas de televisión pueden considerarse como revistas televisivas. Lo cierto es que la prensa del corazón no ha sido muy estudiada a pesar de su éxito e importancia. Esta participa de rasgos que definen al sensacionalismo, énfasis en los personajes y en lo personal, preferencia de las noticias triviales por encima de las importantes o trascendentes y utilización de un lenguaje coloquial, aunque había una diferencia fundamental: el tratamiento que se le daba entonces a la información. Frente al tono amable que tenía la prensa del corazón, las publicaciones sensacionalistas buscaban y buscan el morbo y el impacto. En España nunca existió una prensa sensacionalista específica como sí la ha habido en Gran Bretaña y Alemania. Y las revistas del corazón ocuparon este mercado de prensa popular. El sensacionalismo y el amarillismo encontraron su lugar en las programaciones televisivas, constituyendo lo que se conoce como telebasura. Bla 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 se emitió por Televisión Española entre marzo de 1981 y octubre de 1983. Estaba presentado por Jesús María Amilibia y Marisa Abad. Los ingredientes eran un ritmo irónico, un montaje frenético, guión ocurrente, un puñado de famosos jugando con desenfado y una vanguardista cabecera. El cotilleo había llegado a la pequeña pantalla para quedarse, aunque lo cierto es que no fue el primer programa televisivo de Crónica Rosa en nuestro país, ya que es de justicia recordar Cotilleo al aire libre, que arrancó en el 57 y estuvo presentado por Blanca Álvarez y Jesús Álvarez, y se repasaba la crónica social desde un prisma amable, con mayor énfasis en las buenas noticias como nacimientos, pedidas de manos y similares. En julio del 93 aparece Corazón Corazón, dirigido y presentado por la periodista Cristina García Ramos en La Primera de Televisión Española. Fue el primer programa dedicado plenamente a la vida de los famosos, con un especial protagonismo de las familias reales y estrellas de cine. 2 años más tarde aparece ¿Qué me dices? En Telecinco, presentado por Belinda Washington y Chapis. Este programa, pensado para el verano, se asentó en la sobremesa y poco a poco consolidó una audiencia que llegó a hacer sombra a los informativos de Televisión Española y Antena 3 con cuotas de pantalla del 30%. ¿Qué me dices? Marcó el auge de las noticias del corazón en televisión y al mismo tiempo cambió este tipo de periodismo con su estilo desenfadado, comentarios mordaces y persecuciones en el aeropuerto. Sin embargo, el germen de Tómbola se gestó en la política. En un intento de revitalizar la parrilla de la cadena autonómica valenciana y de deshacerse de paso de la impronta dejada por el anterior gobierno de la Generalitat, solo hacía 2 años que Eduardo Zaplana había ganado las elecciones. Los directivos de la cadena decidieron apostar por contenidos de creación propia. Producciones 52, cuyo dueño era Ángel Moreno, exmarido de Nieves Herrero, ejerció como productora. Tómbola nace en ese marco de corrupción televisiva, esa decrepitud moral en la que empieza a instalarse la tele pública, en la que se compran y se venden principios, información, se malversan fondos y el resto de la historia, todos sabemos cómo acabó Canal Nou. Así terminan casi 25 años de la televisión pública valenciana. Decenas de policías escoltan a los liquidadores nombrados por la Generalitat. Quieren entrar en el control central para cortar la emisión. El zaplanismo quiso demostrar con este tipo de programas masivos, excesivos y a la vez muy exitosos en audiencia que Valencia estaba a la vanguardia. Fue la época de Terra Mítica, de los estudios de Alicante de cine, la época de las vacas gordas, de los grandes proyectos mediáticos. Era el año 1997 y la guerra por las audiencias estaba en pleno auge. Era algo relativamente nuevo en España, un país en el que hasta 1990 solo había 2 canales públicos y algunos autonómicos. La llegada de las televisiones privadas trajo una competencia feroz entre emisoras. En este escenario destacaba Telecinco con su estilo italiano de entretenimiento y destape, sus Mamachicho y su Jesús Gil haciendo programas desde su jacuzzi rodeado de chicas en bikini. O Antena 3 y sus programas de morbo e impacto. Nadie imaginaba que, en esa tesitura, fuese un canal autonómico el que encontrase el formato milagro que le iba a hacer mandar en el nicho de la prensa rosa. Isabel Preisler no lo sabía entonces, pero con ella empezó todo.
Acababa de denunciar a su sirvienta por revelación de secretos. Canal Nou emitía un programa de debate los viernes por la noche dirigido por Carmen Ro que se llamaba Parle vostè, calle vostè. Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática. Pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. Qué bonitas esas figuras, qué bonitos esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? Allí, varios periodistas y especialistas debatían en directo sobre temas de actualidad de la semana. Con la excusa de abordar el asunto de la Preisler, a última hora Carmen decidió cambiar el tema del debate del día e ideó un especial sobre el derecho a la intimidad de los famosos. Aquel programa rompió el audímetro y obtuvo, sin que nadie se lo esperase, un 48,8% de cuota de pantalla. Carmen Ro fue convocada por los altos cargos de Canal Nou al finalizar la emisión. Querían exactamente eso, lo mismo, pero para la siguiente semana. Carmen se autocopió el formato y lo aplicó a un debate sobre temas del corazón, varios periodistas entrevistando a un invitado principal que salía a pecho descubierto, a contestar las incómodas preguntas de los especialistas. Habían despertado a la bestia. Acababa de nacer Tómbola, el programa que sembró el germen de lo que son actualmente los programas del corazón en España. El 13 de mayo del 97 se emitió el primer programa de Tómbola conducido por el periodista Chimo Rovira, y el apellido Preisler volvió a jugar un papel decisivo en aquella memorable noche. Tómbola empezó fuerte, tiró de caché y llevó a Chabeli Iglesias para su estreno. En el plató, Jesús Mariñas, Carmele Marchante, Lidia Lozano, Paloma Barrientos, Carmina Ordóñez, Sofía Mazagatos, Antonia Delate, Carmen Martínez Bordiú o Jorge Juste iban a ser los encargados de entrevistar a la hija mayor de Julio Iglesias, a Isabel Preisler. Tampoco tuvieron mucha ocasión. Lo que prometía ser una combinación revolucionaria de famosos y periodistas hablando con y sobre famosos explotó en cuestión de segundos. El cenit del programa llegó cuando el presentador le preguntó a Chabeli sobre las personas que vendían su vida a los medios. Ella contestó con una crítica a los periodistas, y los leones que fiscalizaban sus preguntas se vinieron arriba. Se indignaron y pidieron permiso para irse del plató a fumar un cigarrillo mientras Chabeli estuviese hablando. Al final, Carmele Marchante explotó y dijo esto. Que no sabe ni leer ni escribir, de verdad, ¿cómo va a contrastar? Supongo que sí, Carmele, pero bueno. Vamos a ver, no podemos, es imposible. Chabeli se levantó hecha una furia y se marchó, diciendo: me da vergüenza tu programa. Esta gente son gentuza, de verdad. Y lo cierto es que esto no había hecho más que empezar. El escándalo con Chabeli puso a Tómbola y a sus colaboradores en el mapa, especialmente a dos, Carmele Marchante y Jesús Mariñas. Famosa se hizo su coletilla de su compañero Jesús Mariñas. ¡Que te calles, Carmele! Ambos formaron un curioso tándem televisivo. Eran compañeros y la presencia de ambos juntos funcionaba a la perfección, pero en la vida real no se soportaban. Nacía así una manera de hacer y de consumir prensa del corazón. La llegada de Tómbola supuso que lo políticamente correcto estaba sobrevalorado e iba en detrimento de las audiencias. Tómbola se convirtió en una bomba de relojería que explotaba cada viernes por la noche. Este espacio se había convertido de la noche a la mañana en una marca tan potente que muchos canales autonómicos compraron sus derechos de emisión. Telemadrid y Canal Sur se subieron al carro. La emisora de la capital emitió Tómbola al día siguiente de su estreno. En Andalucía tardaron un poco más en incorporarlo y lo hicieron el 6 de abril. Su expansión traspasó fronteras y continentes. Tómbola se convirtió en el primer programa que la televisión valenciana exportaba a México, donde produjeron su propia versión. Y una de las cosas que más había sorprendido en aquel país es que en España hubiese un programa de cotilleos en los que participaba un cura, y este era el Padre Apeles. El trampolín televisivo sirvió para que periodistas como Mariñas, Carmele o Lidia Lozano se convirtieran en auténticas estrellas. Los colaboradores cobraban entre 3.000 y 6.000 euros por programa, además de los gastos pagados y otras colaboraciones televisivas que realizaban en la misma cadena.
De la noche a la mañana eran más estrellas que las propias estrellas. Sus enfrentamientos vendían tanto o más que los propios famosos. La rutina de los tomboleros era dura. El programa se emitía en directo las noches de los viernes y acababa sobre las 2:30 de la mañana. Después de que muchos de los invitados y periodistas bebiesen durante la emisión del mismo, la fiesta se prolongaba hasta altas horas de la madrugada en el hotel. Sexo, drogas y alcohol ponían la guinda a una noche de éxito televisivo. Los grandes hitos de Tómbola fueron que Chabeli abandonase el plató en el primer programa, que Pocholo tirase un vaso de agua a Carmele Marchante por llamarle narcotraficante, que los colaboradores pensasen que Andrés Pajares portaba un arma en el plató, que Mariñas y Aurelio Manzano midiesen con una cinta métrica el tamaño del pene de un concursante de Gran Hermano, o que algunas invitadas acudiesen borrachas para el júbilo del público. Todo esto salpicado además con los altibajos matrimoniales de Rocíito y Antonio David, las salidas de tono de Ricardo Bofill, las actuaciones musicales de Tamara junto a su madre y Paco Porras con el perejil en la cabeza y las peleas del padre Apeles con su antiguo amante de grandes pechos. No olvidemos que además el programa estaba gestado en una televisión pública, financiada con nuestros impuestos y gestionada por nuestros políticos. Conviene no olvidarlo y remarcarlo, y más ahora que sabemos que Canal Nou acabó finalmente quebrando. Era la época de María Bradelo, Bárbara Rey y Mar Flores, de aquellos excesos, estos lodos. Y es que antes de todo esto, el Tómbola Gate ya había llegado a las más altas esferas políticas españolas. A los 3 meses de su estreno, el debate sobre la conveniencia de la emisión de Tómbola ya había llegado a la Asamblea de Madrid. En 1999, el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, tuvo que dar su opinión sobre el espacio. Mariano reconoció que no tenía nada en contra de su emisión. Eso pasó en febrero, pero en mayo Izquierda Unida y el PSOE solicitaron la retirada del programa cuando se supo que el conde Lequio había cobrado 7 millones de pesetas por dar su entrevista. Y es que con este programa los famosos vivieron su máximo esplendor económico. El éxito del espacio sirvió para que los cheques se incrementasen exponencialmente. 7 millones de pesetas a Alessandro Lecchio, 12 a Ricardo Bofill y algo más de 13 a Carmina Ordóñez. Nada que ver con lo que se paga actualmente en televisión, la verdad. La llegada de fenómenos como Gran Hermano sirvieron para que Tómbola se pudiese nutrir de estos entrevistados de menor caché, pero con el mismo efecto en la audiencia. Ese fue uno de los principales elementos de debate en torno al programa. Se convirtió en el estandarte de la telebasura y recibió innumerables críticas, sobre todo acerca del dinero que la productora destinaba a pagar el caché de los invitados. El gasto desorbitado del formato, cifrado en 17 millones de pesetas por programa, 10 para el funcionamiento habitual y 7 para los invitados, les puso en el punto de mira. Con todo, seguía manteniendo unos índices de audiencia más que respetables. Tómbola fue el espacio que más dinero le hizo generar a Canal Nou en aquella época. Las demoledoras audiencias hacían ver que no tenían rival. Por primera vez en la historia, una tele autonómica triplicaba las audiencias de sus otras competidoras regionales y se imponía en número de telespectadores a los canales de ámbito nacional. El productor del programa, Ángel Moreno, siempre ha protestado por lo que él cree que fue un uso hipócrita de las cifras. Según él, las televisiones que lo emitían salieron económicamente muy beneficiadas. Según he podido leer, Canal Nou cobraba 500.000 pesetas por cada 24 segundos de spots publicitarios, cifra que llegaba a las 750.000 los jueves por las noches. Tómbola emitía entre 30 y 35 minutos de publicidad por programa. 30 minutos son 1800 segundos, lo que quiere decir que Tómbola dejaba cada semana más de 55 millones de pesetas a la televisión valenciana. Descontando los 17 que costaba, quedaba un beneficio de 38 millones de pesetas como mínimo para Canal Nou. Tómbola tenía una media de audiencia del 27,7% de share, pero había alcanzado el 48 en emisiones como la de Chabeli, el 41,9 en la entrevista de Antonio David Flores o el 38,7 con la visita de Belén Esteban. Aun con esto, la salida de la parrilla en Telemadrid y Canal Sur fue cuestión de tiempo. En el canal andaluz se suspendió la emisión después de un bochornoso programa dedicado a Lady Di. En Telemadrid tardó algo más. Tuvo que llegar un nuevo director en 2001, Fernando García Alemán, para fulminar el programa. Sin embargo, si de algo se ha hablado y se ha especulado durante los últimos años, ha sido del episodio más oscuro de la historia de Tómbola. El día que Bárbara Rey no pudo entrar en Tómbola. Y subtítulo es: el día que nos dijeron a toda la grey periodística que estábamos en aquel programa
2 puntos, la familia real no existe. Eso fue hace 10 años. Imaginaros ahora que de la familia real se dice todo. Y lo que está escrito, lo que no está escrito, lo que se piensa, las redes sociales, etcétera. El rey fugado, el rey ladrón, el demérito, como le llamo yo, etcétera. Bueno, pues ese día Bárbara Rey había hecho en la misma semana unas declaraciones de una emisora de radio. Ella, como siempre, pues muy airada y muy a su estilo, pues enfadadísima, diciendo que habían entrado en su casa para robarle un material muy explosivo que tenía guardado en su caja fuerte. Ocurrió en el verano del 97. El programa anunciaba la participación de Bárbara Rey en un momento en el que la vedette estaba en boca de todos. Apenas una semana después se producía un robo en el domicilio de la actriz. Ese día Bárbara salió de su casa y en el aeropuerto de Barajas anunció a todos los periodistas que le esperaban que esa noche contaría absolutamente todo en tómbola. Canal Nou había calentado el ambiente una semana antes con un cebo que no dejaba lugar a dudas. La entrevista en la que Bárbara Rey lo va a contar todo. Esta intervención encendió todas las alarmas en la Zarzuela y en el entonces CSID, actual CNI, y que finalmente impidió a Bárbara Rey participar en tómbola, aunque acabó cobrando los 2 millones de pesetas pactados por su intervención. Una llamada de la dirección de la cadena a los responsables del programa prohibió la entrevista a la murciana. Bárbara amenazaba con no abandonar las instalaciones. De repente aparecieron 2 hombres, se identificaron, hablaron con ella y este decidió marcharse. El todo al que se refería Bárbara Rey eran los detalles escabrosos sobre el romance que había tenido con el emérito rey Juan Carlos, las grabaciones de algunas de estas citas en un chalet propiedad de los servicios de inteligencia situado en el número 6 de la calle Sextante de Aravaca. El todo era también las amenazas, robos de material comprometedor y supuestas extorsiones que decía estar sufriendo para que no revelase estos detalles. Tras este rocambolesco episodio, Bárbara Rey logró tener un programa propio en Canal Nou. Había que sellar bocas con billetes. Como reconoció en la entrega del 28 de noviembre del 2001 de Salvados, Alberto Saiz, el que fue jefe del Centro Nacional de Investigación, desde 2004 a 2009, Canal Nou abonó 5 millones de euros entre 2000 y 2005 a Bárbara Rey. Este fue el tiempo que estuvo en antena el programa de cocina con el que premiaron a la vedette, En casa de Bárbara. ¿Y los cuchillos chinos? Chinos, no chinos. ¿Chinos? Son casi que igual. Que van a una velocidad tremenda. Sí, pero los que van a velocidad son ellos, no los cuchillos. Cuchillos es igual. Quietos. Yo siempre me he preguntado que para qué quiere uno un cuchillo que corte tanto y que corte además una lata de cerveza, pudiéndola tirar entera, porque total, tonterías, venga. Pero al final, todo lo que sube acaba por bajar. Tómbola mandó en la parrilla durante los primeros años de vida, pero la fórmula del éxito no era secreta, como la de la Coca-Cola. El resto de canales copiaron el formato, sobre todo los canales privados. Algunos, como Telecinco, acabaron haciendo de este tipo de espacio su seña de identidad. Canales con más presupuesto, que podían permitirse la subida del caché de los invitados. Las tertulias del corazón se habían convertido en la joya de las audiencias de cada canal, y Tómbola, la madre de todas ellas, había perdido el elemento diferencial y no podía responder económicamente a este contraataque de la competencia. La popularización del formato no eliminó el estigma de telebasura de Tómbola. Los partidos políticos seguían presionando para retirar el programa, y finalmente, después de 7 años y 8 meses en antena, después de 383 programas y una caída por debajo del 13% de audiencia, un agonizante Canal Nou fulminaba a Tómbola de la parrilla. Sus principales colaboradores no tardaron en encontrar un hueco donde asentarse. Marchante, Mariñas, Lozano, Ángel Antonio Herrera y los demás periodistas que pasaban habitualmente por el programa saltaron a los espacios de corazón de las cadenas generalistas. Chimo Rovira, posiblemente agotado de tanta crónica social, aunque años después volvió a aparecer en Dónde estás corazón sustituyendo a Jaime Cantizano, continuó ligado a Canal Nou hasta casi su cierre, siendo uno de los rostros más populares de la cadena. No hace mucho estaba de presentador en un concurso supercutre en Telesafor, la televisión local de aquí de Gandía. No obstante, aparecerían los Sálvame, Sálvame Deluxe, ¿Dónde estás corazón?, Salsa Rosa, Hormigas Blancas, Abierto hasta el anochecer, La Noria, El Tomate, A tu lado. Estos fueron los hijos bastardos de Tómbola, el verdadero legado de este programa. Copiaron y explotaron la fórmula, tanto en cuestión de formato como en la utilización del escándalo en directo como recurso constante. Y es que en eso Tómbola también fue pionera, en liarla, invitados agrediendo a periodistas, lanzando vasos de agua, insultando o marchándose del programa. Si la tele en los 90 era show business, Tómbola se iba a convertir en la meca del espectáculo.
La estela de Tómbola ha marcado los ritmos hasta hoy en día. Alrededor del mítico programa se han creado tantas leyendas y rumores que no es de extrañar que vuelva a ser noticia cada poco tiempo. Es el misterio de los orígenes. Sin él no entenderíamos la televisión actual. Una cadena autonómica consiguió revolucionar la forma de hacer programas y reinventó la crónica social. Incluso las revistas del corazón, mucho más conservadoras, tuvieron que adaptarse a este nuevo lenguaje. Ahora ya sabemos a quién echarle la culpa del panorama que nos encontramos en los kioscos. Con Tómbola empezó todo. Lo bueno, sí, pero también lo malo. Y más de 20 años después, seguimos pagándolo. Muchas gracias. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola,